Emma nunca pensó que un pequeño acto de bondad destruiría su vida en segundos. En un momento estaba sirviendo mesas con una sonrisa. Al siguiente la echaron humillada y la dejaron sin nada. Sus manos temblaban mientras agarraba su último cheque de pago, lo suficiente para algunas comidas, pero mientras se alejaba con el corazón roto y perdida. No tenía idea de que alguien la estaba observando y en solo unos días. Un giro tan increíble venía que todo el mundo se quedaría boquiabierto antes de que comencemos. Dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. Emma había pasado años trabajando en Maplewood Diner sirviendo café, memorizando pedidos y ofreciendo sonrisas cálidas a los clientes que apenas la notaban. Estaba acostumbrada a las largas horas, los pies doloridos y el comentario grosero ocasional. Pero lo que sucedió ese día fue algo que nunca vio venir. Comenzó con un hombre sentado solo en la esquina. Buzz parecía exhausto, su ropa arrugada, sus ojos llenos de algo. Emma reconoció la lucha, la había visto antes, esa desesperación silenciosa de alguien que intenta aguantar. Pidió solo una taza de café, revolviéndola lentamente como si quisiera que durara lo más posible. Lo más posible lo observó mientras él miraba el menú, sus dedos trazando las palabras pero nunca llamándola para que hiciera un pedido. Emma sintió una punzada familiar en el pecho. Ella había estado allí antes contando monedas fingiendo que no tenía hambre porque no podía pagar una comida. Sin dudarlo caminó hacia la cocina, agarró un plato y puso una comida caliente frente a él. Yo invito, ella dijo antes de que él pudiera protestar. Sus ojos se abrieron, sus labios se separaron como para hablar pero no salieron palabras. Él solo la miró fijamente y luego bajó la mirada a la comida como si fuera algo irreal. Minutos después su gerente salió furioso de detrás del mostrador. Su voz era aguda, lo suficientemente fuerte para que todo el diner la oyera. Emma en mi oficina. Ahora miró a su alrededor sintiendo el peso de las miradas curiosas sobre ella. Lo siguió hasta la parte de atrás. Su corazón latía con fuerza. ¿Acabas de regalar comida?, él exigió. Ella asintió. Él la necesitaba. Su expresión se oscureció. No dirigimos una organización benéfica. Considere este su último turno. Se quedó sin aliento. ¿Me estás despidiendo? Con efecto inmediato sintió que la habitación daba vueltas. Así todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, se había ido. Salió en silencio, su delantal doblado en sus manos. Sintiendo el aire frío le golpeó la cara. Pero al salir no tenía idea de que alguien la había estado observando y en cuestión de días se avecinaba algo que pondría todo su mundo patas arriba. Emma estaba fuera del restaurante. Sus manos temblaban mientras se aferraba a su último cheque de pago, apenas suficiente para durar una semana. La humillación aún le quemaba en el pecho. Había regalado una sola comida, pero la habían dejado de lado como si no significara nada. La peor parte, nadie la defendió, ni los clientes a los que había servido durante años, ni sus compañeros de trabajo que habían compartido largos turnos y conversaciones nocturnas. Era como si nunca hubiera existido. Una brisa fría atravesó su delgada chaqueta, pero apenas lo notó, su mente se aceleraba con una pregunta. ¿Y ahora qué? El alquiler vencía en días, las solicitudes de empleo tardaban semanas. ¿Quién contrataría a una camarera despedida sin un plan B? No tenía más remedio que seguir adelante. Forzó sus pies hacia adelante, se dirigió hacia la parada de autobús más cercana mientras se sentaba en el frío banco de metal. Miró a la gente que pasaba corriendo, hombres de negocios con traje, madres con cochecitos, estudiantes pegados a sus teléfonos. El mundo no se detuvo por ella. Nunca lo hizo justo cuando estaba a punto de hundirse por completo. Desesperación. Una voz interrumpió sus pensamientos. Señorita, levantó la vista. Era el hombre del restaurante al que le había dado la comida. De cerca notó sus ojos cansados, la barba incipiente en su rostro, la forma en que juntó las manos como si estuviera acostumbrado al frío. Yo vi lo que pasó, dijo vacilante. Perdiste tu trabajo por mi culpa. Emma forzó una sonrisa. No es tu culpa, necesitabas comida, eso es todo lo que importa, dudó antes de meter la mano en su bolsillo y sacar una pequeña tarjeta de presentación arrugada. Por favor, no tengo mucho, pero tal vez esto pueda ayudar. Tomó la tarjeta y leyó el nombre. Su corazón dio un vuelco. El hombre al que había alimentado no era solo un cliente con dificultades, era alguien importante, alguien con un pasado que nadie creería, y en solo unos días este extraño cambiaría su vida para siempre. Emma miró fijamente la tarjeta.
De presentación en su mano, su mente corriendo el nombre impreso en letras en negrita le parecía extrañamente familiar, pero no. Podía ubicarlo Benjamin Carter debajo un título que le envió un escalofrío a través de su CEO Carter Industries. Sus ojos se dirigieron al hombre frente a ella, el mismo hombre que había asumido que estaba luchando, el mismo hombre al que había alimentado por pura amabilidad. Tú eres un CEO, tartamudeó, sus dedos apretándose alrededor de la tarjeta. Benjamin dio una pequeña sonrisa, aunque había tristeza detrás de ella, no de la manera que la mayoría de la gente piensa. Ya no dudó antes de agregar: construí una empresa de la nada, tenía todo el dinero puede comprar, pero la vida tiene una forma de humillarte. La mente de Emma daba vueltas, había alimentado a un millonario sin saberlo, y ahora parado frente a ella estaba un hombre que lo había perdido todo al igual que ella, solo que en una escala mucho mayor. Tragó saliva con dificultad. ¿Por qué me estás diciendo esto? Benjamin se pasó una mano por el cabello despeinado. Porque veo algo en ti, me ayudaste sin saber quién era, no pediste nada a cambio, eso es raro. Su mirada se fijó en la de ella. He estado buscando a alguien así. Emma frunció el ceño confundida. A alguien, como que sus siguientes palabras la dejaron sin aliento. Alguien en quien puedo confiar. El peso de esas palabras se asentó profundamente en su pecho. Apenas conocía a este hombre, todavía algo en la forma en que habló, la forma en que la miró, le dijo que hablaba en serio. No lo entiendo, admitió Benjamin. Exhaló como si tratara de ordenar sus pensamientos. Estoy reconstruyendo algo, una segunda oportunidad para mí y para los demás, pero necesito a alguien a mi lado que sepa lo que es perderlo todo y aún así elegir la amabilidad. Alguien que no solo persiga el dinero, sino que crea en las personas. Él la miró con complicidad. Y creo que ese alguien eres tú. El corazón de Emma latía con fuerza. Hace solo unos días la habían despedido, humillada, desechada, como si no importara. Ahora de pie frente a ella estaba un hombre que una vez fue poderoso, ofreciéndole algo que nunca esperó, una oportunidad de algo más grande de lo que jamás imaginó. Pero antes de que pudiera responder, Benjamin miró por encima de su hombro. Su expresión cambió, su voz se redujo a un susurro: necesito saber, ¿puedo confiar en ti? Porque si dices que sí, tu vida nunca volverá a ser la misma. El pulso de Emma se aceleró cuando las palabras de Benjamin resonaron en su mente. ¿Puedo confiar en ti? El peso de la pregunta se instaló en lo profundo de su pecho. Había pasado los últimos días sintiéndose inútil, arrojada a un lado, pero ahora un hombre que apenas había conocido la miraba como si fuera alguien importante, alguien que importaba. Su garganta se secó. Confía en mí. Con que Benjamin miró a su alrededor como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando. Luego, bajando la voz, dijo: estoy a punto de cambiar todo, pero no puedo hacerlo. La respiración de Emma se entrecortó. Apenas conocía a este hombre, pero algo en sus ojos le dijo que estaba diciendo la verdad. ¿Qué estás planeando exactamente? Dudó y luego le entregó un trozo de papel doblado. Encuéntrame aquí mañana al mediodía. Te lo explicaré todo sin decir nada más. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las calles concurridas antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Los dedos de Emma se apretaron alrededor del papel. Su corazón latía con curiosidad, miedo y algo más. Esperanza. Esa noche apenas durmió. Su mente repasó todo una y otra vez. ¿Por qué un exdirector ejecutivo querría su ayuda? ¿Por qué la eligió? Y lo más importante, ¿en qué se estaba metiendo? Por la mañana, la duda se apoderó de ella. ¿Estaba loca por siquiera considerar conocerlo? Había perdido su trabajo, su estabilidad. Debería estar buscando otro trabajo, no persiguiendo las palabras de un extraño. Pero algo dentro de ella sabía que esto no era solo un encuentro casual. Significaba algo. Exactamente al mediodía llegó a la dirección. No era una oficina corporativa, no un edificio elegante. En cambio era un pequeño café destartalado en las afueras de la ciudad. Frunció el ceño. ¿Por qué? Al entrar, encontró a Benjamin sentado en una mesa de la esquina esperando. Una taza de café estaba sentada enfrente a él intacta. Mientras se acercaba, él levantó la vista, su rostro serio. Me alegro de que hayas venido, dijo. Emma se sentó cruzando las manos en su regazo. Casi no lo hice, admitió. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Pero lo hiciste, eso es lo que importa. Se inclinó hacia adelante. Escucha atentamente, Emma. Una vez dirigí una empresa de 1.000 millones, pero lo perdí todo porque confié en la gente equivocada, gente a la que solo le importaba el poder, no las
Personas tengo la oportunidad de reconstruir para crear algo mejor, pero no solo quiero socios comerciales, quiero a alguien que entienda lo que es ser derribado y aún así volver a levantarse. Emma contuvo la respiración. ¿Era esto real antes de que pudiera responder? Benjamin sacó un sobre y lo deslizó por la mesa, lo abrió con manos temblorosas. Emma levantó la solapa en el momento en que vio lo que había dentro. Todo su cuerpo se congeló. Un contrato de trabajo, un salario mucho más allá de lo que jamás imaginó, una oportunidad que nadie creería. La voz de Benjamin era tranquila pero firme. Di que sí, Emma, y tu vida nunca volverá a ser la misma. Las manos de Emma temblaron mientras miraba el contrato. Los números en el papel no parecían reales. Un salario que podría cambiar su vida, beneficios más allá de cualquier cosa que ella hubiera soñado, y al final un espacio para su firma. Tragó saliva con dificultad. Esto es para mí. Benjamin asintió observándola de cerca. Sí, pero antes de firmar necesitas entender algo. Emma levantó la mirada, el tono serio en su voz le envió un escalofrío a través de esto. No es solo un trabajo, continuó, esta es una responsabilidad. No solo trabajarás para mí, serás parte de algo más grande, algo que sacudirá a la gente hasta la médula. El corazón de Emma latía con fuerza. ¿Qué me estás pidiendo realmente que haga? Benjamin exhaló lentamente. Para ayudarme a exponer a las personas que destruyeron vidas, incluida la tuya. Su respiración se atascó, lo que su mandíbula se apretó. El restaurante que te despidió, eso no fue solo una mala administración, ese lugar es propiedad de una empresa en la que una vez confié, una que ha estado explotando a los trabajadores durante años. Encontré pruebas de actividad ilegal, de corrupción, de avaricia en los niveles más altos. Su voz se oscureció cuando intenté detenerlo. Se volvieron contra mí, se llevaron todo lo que construí. La mente de Emma dio vueltas. ¿Y ahora quieres recuperarlo? No, dijo Benjamin, quiero quemarlo todo, quiero que salga la verdad y necesito a alguien dentro, alguien que nunca. El pulso de Emma se aceleró. ¿Quieres que vuelva allí? Benjamin asintió, no como una camarera, como una fuerza que nunca verán venir. Se inclinó. Te despidieron como si no fueras nada. Ahora tú eres la razón. Nunca se lo hacen a nadie más. La respiración de Emma era temblorosa. Era demasiado grande, demasiado peligroso. Pero en el fondo algo se encendió. Había pasado su vida siendo pisoteada, ignorada, pasada por alto. Ahora por primera vez tenía poder. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Benjamin. Estoy en una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Buena Emma. Agarró el bolígrafo, respiró hondo y firmó con su nombre. En ese momento todo cambió. Ya no era solo una camarera despedida. Estaba a punto de derribar un imperio. En el momento en que el bolígrafo de Emma dejó el papel, sintió un cambio, como si acabara de pisar un camino del que nunca podría volver atrás. Ya no era una camarera impotente, era algo más. Los ojos de Benjamin se clavaron en los de ella. Acabas de tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Estás lista para lo que viene después? El pulso de Emma latía con fuerza. Dime qué tengo que hacer. Benjamin deslizó una pequeña carpeta por la mesa. Dentro encontrarás todo lo que necesito, nombres, fechas, transacciones, prueba de todo lo que han hecho. Su voz bajó más grave. Vamos a llevar esto directo a la gente que puede destruirlos, pero primero tienes que volver. Emma tragó saliva fuerte. Vuelve. Si no saben que estás conectada conmigo, creen que se deshicieron de ti, solo otro trabajador desechable que te convierte en nuestra mayor ventaja. La idea de volver al restaurante después de todo lo que le habían hecho le envió escalofríos por todo el cuerpo, pero luego recordó que pensaban que no era nada. Ahora estaba a punto de demostrarles que estaban equivocados. A la mañana siguiente Emma entró al restaurante como una tormenta a punto de golpear al gerente. Todd levantó la vista, su rostro torcido en una sonrisa de satisfacción. Vuelve a suplicar por tu trabajo. Emma forzó una sonrisa. En realidad solo vine a darte las gracias. Todd se rió. Dame las gracias por despedirte. Emma asintió. Si por ti tengo una oportunidad aún mejor, una real. Se inclinó un poco. Y muy pronto desearás haber tratado mejor a tus empleados. Todd sonrisa. Vaciló. ¿De qué estás hablando? Emma solo sonrió y se dio la vuelta. Vete, ya lo sabrás bastante pronto. 2 días después los titulares explotaron. Gran escándalo corporativo. Los empleados hablan en contra abuso y fraude. Insider revela impactante verdad sobre la explotación laboral. La verdad salió a la luz. La compañía que había tratado a sus empleados como basura ahora se estaba desmoronando. Se iniciaron investigaciones, se hicieron arrestos y en cuestión de semanas, el restaurante cerró y Emma ya no era solo una excamarera, era una líder.
Benjamin le sonrió mientras las noticias se reproducían en la pantalla. Tú lo hiciste. Emma respiró hondo, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Poderosa, libre, imparable. Se giró hacia Benjamin, sus ojos ardían de determinación. Esto es solo el comienzo. La poderosa lección de la historia de Emma. El viaje de Emma es más que solo una historia, es una llamada de atención, un recordatorio de que aquellos que son menospreciados, despedidos o tratados injustamente a menudo tienen la mayor fuerza dentro de ellos al principio. Emma era solo otra camarera trabajadora que luchaba por llegar a fin de mes. Creía que si hacía lo correcto, si se mantenía amable y honesta, el mundo la recompensaría, pero la realidad la golpeó con fuerza. La despidieron simplemente por ayudar a alguien necesitado. Ese momento podría haber sido el final de su historia. Podría haberse rendido, haberse ido derrotado o haber aceptado que el mundo era injusto, pero no lo hizo. En cambio, eligió levantarse. Esto es la primera y más importante lección. Cuando la vida te derriba, tienes dos opciones, rendirte o contraatacar. Emma podría haber dejado que la ira la consumiera, podría haber aceptado su destino como otra trabajadora descartada sin pensarlo dos veces, pero no lo hizo, eligió contraatacar, no con venganza, sino con acción. En la vida, todos enfrentamos momentos de injusticia, podría ser perder un trabajo injustamente, ser tratado mal o ver a otros triunfar mientras tú luchas, pero la verdad es que los reveses son solo configuraciones para un regreso mayor. El despido de Emma no fue el final, fue el comienzo de algo mucho más grande y de la misma manera. Cuando la vida te empuja hacia abajo, no es el universo el que te dice que renuncies, te está probando para ver cuán fuerte eres realmente. El poder 2 llega a aquellos que se niegan a permanecer en silencio. Emma no solo luchó por sí misma, se convirtió en la voz de otros que habían sufrido en silencio, expuso la verdad, derribando un sistema corrupto que se había aprovechado de los trabajadores durante años, y esa es la segunda lección. Cuando ves la injusticia, tienes la opción de permanecer en silencio o hablar. La mayoría de las personas permanecen en silencio porque temen perder lo poco que tienen, pero el silencio permite que la injusticia continúe el momento. Alguien decide ponerse de pie. Todo cambia. El coraje de Emma nos recuerda que el verdadero poder no viene del dinero o el estatus. Viene de aquellos que se atreven a desafiar lo que está mal y defender lo que es correcto. 3. Tu amabilidad es tu fuerza, no tu debilidad. Mucha gente cree que ser amable te hace débil, que el mundo es demasiado cruel para la compasión. Pero la historia de Emma demuestra lo contrario. Todo su viaje comenzó debido a un acto de bondad. Ella eligió ayudar a alguien aunque le costara todo, y al final esa amabilidad es exactamente lo que la llevó a algo más grande. Esto nos enseña una verdad increíble: nunca dejes de ser amable incluso cuando el mundo te castigue por ello. Las personas que cambian el mundo no son las que pisotean a otros para salir adelante, son las que levantan a otros incluso cuando nadie está mirando.